Buenas tardes amigos, soy cubana y vivo en La Habana. Quiero contarles una historia de algo que pasó cuando era pequeña. Mi familia son del campo, de una montaña, un lugar donde hay muchas lomas, y cuando éramos pequeños nos llevaban allí. No les voy a decir el lugar porque no quiero que vaya nadie a ir a investigar y salga mi nombre y el de mi familia alrededor de todo esto. Bien, resulta que nos llevaban de vacaciones a casa de mis abuelos, y ahí solo se podía acceder en mulos o en burros, porque era una montaña muy intrincada, pero nos llevaban hasta cierto lugar y ahí nosotros teníamos que seguir caminando a pie. Un año fuimos de vacaciones a casa de mis abuelos, dos primos míos y yo, con mi mamá. Subimos en los mulos. Eso fue una aventura maravillosa para nosotros, porque siempre habíamos ido cuando éramos muy chiquitos, muy pequeños, y ahora ya habíamos crecido un poco y queríamos ir para disfrutar un poco más de la naturaleza, porque aquello es algo maravilloso, tiene unas vistas preciosas. Entonces subimos los mulos, nos dejaron en una planicie, después tuvimos que seguir a pie y ahí nos recogieron dos personas del pueblo que se dedican a llevar a la gente hasta el pueblo, porque está muy intrincado y te puedes perder. Bien, caminamos a pie y cuando íbamos dando gritos y corriendo, y nos dijeron que teníamos que ir en silencio y que no nos podíamos desviar del camino. A mi mamá le extrañó eso, pero no importa, seguimos caminando. Por fin llegamos al pueblo. El pueblo tiene entre 19 o 20 casas más o menos, y al final tiene el cementerio, como los pueblos del campo de Cuba. Nosotros llegamos muy emocionados, corrimos por el patio, por donde quiera. Mis abuelos nos esperaron con dulces y cosas que ellos hacen en la casa manualmente, y estaban muy contentos porque fuimos. Nos pasamos el día entero, hay como un río, nos bañamos en el río, comimos fruta, en fin, lo que hacen los niños, correr, jugar. Cuando se acerca a las 6 de la tarde, mi abuela nos llama para bañarnos y comer algo, porque había que acostarse temprano. En cuanto oscureció, nos dimos cuenta que todas las casas cerraban la puerta, incluyendo la de mis abuelos. Nosotros, acostumbrados al bullicio de la ciudad, vimos aquello un poco extraño, pero obedecimos y nos acostamos. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, ya estábamos despiertos, muchachos al fin emocionados, y nos fuimos a correr por todo el pueblo. Nos juntamos con otros niños que habían allí, que no eran muchos, pero que conocían todo el área. Nosotros muy contentos y felices, y empezamos a conversar con ellos y a preguntar sobre el pueblo. Al principio ellos no querían hablar mucho, estaban un poco tímidos porque no están acostumbrados a ver muchas personas. Al final, muchachos, al fin, igual que nosotros, nos juntamos y empezamos a jugar. Soy cubana. Lo oímos hablar por primera vez de un silbador. Nosotros no sabíamos lo que era un silbador, y entonces ellos nos decían: no corran en el bosque donde están los árboles, porque ahí está el silbador. Y nosotros cogimos un poco de miedo
Pero se nos olvidó y seguimos jugando. Al final del día regresamos a la casa, nos bañamos, comimos y cuando estábamos comiendo le preguntamos a mis abuelos qué cosa era el silbador. Mis abuelos preguntaron que de dónde habíamos sacado eso y nos dijeron que eso era un cuento de los campos, que no hiciéramos caso, que no pasaba nada. Pero nos volvimos a acostar a las 8 de la noche. Se cerró toda la casa y no nos dejaron salir. Pero tengo un primo que es muy travieso y cuando todo el mundo se durmió, ya él me lo había dicho, salió afuera porque dice que quería montarse en unos caballos que había, que por el día no nos dejaron montar. Se fue a hurtadillas a buscar los caballos. Y yo, muchacho, al fin me dormí. Cuando nos levantamos por la mañana, mi primo no estaba en la cama. Mi abuela se volvió como loca y empezó a buscarlo, y mi mamá y todo el mundo. Cuando abrieron la puerta, estaba pálido, frío, y no podía hablar, acostado en la puerta de la casa, en el frente. Nosotros nos asustamos mucho y al final tuvimos que contar lo que había pasado, que él se quería escapar para montarse en unos caballos. Mi abuela nos advirtió que de noche no se podía salir porque merodeaban personas extrañas por ahí y podían hacernos daño, porque estábamos en una montaña. Entonces a mi primo lo acostaron, empezaron a poner paños tibios en la frente porque él estaba consciente de lo que estaba muy pálido, estaba como asustado. Mi mamá empezó a preocuparse porque ella era la responsable de mi primo y mío, y entonces empezó a preguntarle a mi abuela. Mi abuela no quería hablar, dice que no pasaba nada, que él se tiene que haber asustado con la oscuridad, que no estaba acostumbrado a andar caminando por ahí. Y al final, mi abuela, mi mamá y mi abuelo se fueron afuera a hablar y nosotros fuimos a Hurtadilla a oír. Ella dice que en el pueblo había un muchacho hace muchos años atrás que estaba enamorado de una de las muchachas de las familias de enfrente y se encaramaba en un árbol y le silbaba a la muchacha para que la muchacha saliera y verse. Y el padre de ella lo descubrió. ¿Qué hizo el padre? Le cayó atrás con un machete y él del susto se cayó de arriba del árbol y se mató. Entonces por las noches se oía un silbido en todo el pueblo y la gente se asustaba porque decían que era el muerto que venía a buscar a su amada a su casa. Imagínense un pueblo pequeño en la montaña, sin corriente, no había luz eléctrica, soy cubana, todo es manualmente, y ahí no existe otra cosa que no sea lo básico en una casa. Entonces nosotros corrimos y nos metimos abajo de la sábana en la cama. Bueno, mi mamá empezó a decirnos que la estaban llamando del trabajo y que teníamos que bajar. Y nosotros ya queríamos irnos porque sabíamos por qué ella quería bajar. Entonces, mi primo
se recuperó. Y cuando lo sentamos en la cama, nos dijo que cuando fue a buscar los caballos, alguien muy frío lo había tomado en sus brazos y lo había bajado del caballo. Y que cuando él fue a mirar sintió un silbido muy fuerte y ahí se desmayó, que no pudo ver quién era. Que él no sabe cómo él llegó a la puerta de la casa y perdió el conocimiento. Nosotros estábamos horrorizados. Gracias a Dios, al otro día nos fuimos. No regresamos más por un largo tiempo. Pero bueno, ya esto será para otra oportunidad cuando yo les pueda contar lo que vimos cuando regresamos después de grande a ese paraíso tan hermoso y con tantos misterios. Espero que les haya gustado la narración que les hice. Esto está basado en hechos reales que pasaron en mi familia en las montañas. Gracias por haberme escuchado hasta aquí. Hasta la próxima.